Colegas, bienvenidos al curso de la Maestría Tecnológica en Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales del Colegio de Postgraduados. Este curso es Inventarios Forestales. Su servidor es Héctor de los Santos. En esta materia vamos a tratar de analizar algunos de los estimadores clásicos de muestreo que se utilizan tradicionalmente para la determinación del inventario forestal. Esto ha dejado de ser un tópico trivial desde que el conocer cómo se hace y analizan los datos de un inventario forestal determina muchas veces que los planes de manejo se aprueben o no. Y claro, no se trata solamente de pasar un requisito, se trata de entender por qué el muestreo funciona cuando se utiliza en poblaciones de inventarios forestales. Entender cómo se hace un inventario forestal es básico para cualquier persona involucrada en el manejo de recursos forestales y no solamente para la determinación del volumen. En estas épocas de cambio climático global es necesario entender que no se puede hablar de los recursos forestales sin tener en cuenta que estos también representan carbono capturado en verde, ¿verdad? Bueno, es interesante ver, sin embargo, ¿verdad?, que los inventarios además están regulados por la ley, ¿sí? Entonces, es necesario poder entender esto. Además, la ley establece una referencia estándar para poder evaluar los programas de manejo forestal, ¿sí? Y por eso son de tanto interés para nosotros. Colegas, la norma oficial mexicana es tan específica que establece los criterios y especificaciones de los planes de manejo. Y en este capítulo en particular, el centro fundamental está dado por esto, ¿verdad? La metodología del inventario. Si bien, como ustedes pueden ver, hay una serie de características cartográficas que tiene que cumplir el inventario, implica que cuando este se realiza tiene que cubrir las siguientes características. Y es bien libre en muchos sentidos. Quiero que vean que implica, de entrada, un diseño de muestreo, ¿verdad? Eso vamos a hablar posteriormente, lo que implica el diseño de muestreo, pero tiene que estar especificado. Implica también que nosotros digamos cuántos sitios se han puesto, ¿verdad? Implica la forma de los sitios. Quiere decir que los sitios pueden ser rectangulares, cuadrados, circulares o de cualquier otra forma, ¿verdad? No incluye los sitios de dimensiones variables, que estos no tienen forma, ¿verdad? Son puntos de probabilidad de selección, entonces ellos no caben en ese criterio, ¿sí? También nos pide que expresemos claramente el tamaño de los sitios, ¿verdad? Metros cuadrados, en fracciones de hectárea. Insisto, esto es válido para los sitios de dimensiones fijas, ¿verdad? Los sitios de dimensiones variables es otra cosa, ¿sí? Y la intensidad de muestreo, es decir, qué fracción de la población se ha escogido, ¿verdad?, de la población potencial que nosotros tenemos y se ha medido. Nuevamente, esto es válido para los sitios de dimensiones variables y no para los sitios de dimensiones fijas, ¿sí? Y ahora viene este capítulo, el G, el inciso G, ¿verdad?, que es la confiabilidad del muestreo. Bueno, pero aquí no se especifica tan claramente como a mí me hubiera gustado. Cuando ellos hablan en la norma de la confiabilidad del muestreo, están hablando de la confiabilidad estadística del muestreo, ¿sí? Y esto lo establece el reglamento en el 95%. Habría que tener como antecedentes por qué se establece esta confiabilidad del 95%. Bueno, básicamente se tiene que establecer por una razón bien sencilla. Son criterios objetivos para poder escoger la muestra. Antiguamente, cada delegación exigía a veces intensidades de muestreo, ¿verdad? En estados donde los predios son muy grandes, una intensidad de muestreo relativamente pequeña implicaría una gran cantidad de trabajo. Después de muchas discusiones se llegó al hecho de que obviamente esos criterios basados en la intensidad no eran estadísticamente objetivos y entonces se buscaron dos criterios objetivos. Uno es la confiabilidad del muestreo y el otro es
el error de muestreo. ¿Sí? Básicamente el error de muestreo es la diferencia, ¿verdad?, que nuestro intervalo, que la mitad de nuestro intervalo de confianza va a tener respecto de la media estimada, ¿verdad? Estos son dos criterios objetivos y muy útiles para nosotros poder establecer el... Pero, ¿qué es la confiabilidad estadística mínima del 95%? Colegas, es un criterio bien básico que han establecido los estadísticos desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con la probabilidad de escoger una muestra que no sea representativa de la población, ¿sí? Esto implica que bajo un muestreo repetido, si repetida, muchas veces extraemos muestras de una población, ¿verdad? 95% de las veces, ¿sí?, tenemos la confianza de que si el muestreo se llevó a cabo de manera adecuada, ¿sí?, 95% de las muestras que hemos extraído van a generar intervalos de confianza que contienen a la media verdadera. Y solamente el 5% de esas muestras que generan intervalos de confianza van a generar intervalos que no contienen a la media. Básicamente, esa es la implicación del 95%. Es decir, está incluido el famoso error muestral, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de escoger una muestra que no sea representativa. ¿Sí? Ahora, el 95% se establece porque ni es mucho ni es poco. Alguien diría que ¿qué implica eso? Bueno, podemos establecer un límite menor, ¿verdad? ¿Por qué no el 90%? Quiero que piensen que si escogiéramos el 90%, estamos dispuestos a aceptar un error una de cada 10 veces cuando escogemos la muestra. Eso nos va a dar tamaños de muestra relativamente pequeños. Sin embargo, vamos a tener una gran incertidumbre sobre la muestra. Entonces, 95% garantiza al menos 2 desviaciones estándar sobre esta muestra, ¿sí? Cosa que es positivo. Ahora, ¿qué es una muestra? ¿Sí? Bueno, la muestra, colegas, recuerden que es el conjunto de unidades muestrales que cada vez que metemos la mano a la urna, sacamos, ¿verdad? O a la población, nosotros obtenemos, ¿sí? Esa es la definición de la muestra, ¿sí? Cada elemento contenido en esa muestra se denomina la unidad muestral. Sin embargo, ¿sí?, está inclinada nuestras conclusiones a la muestra, no a la unidad muestral, ¿sí? Hay muchas confusiones, ¿verdad? Cuando se lleva a un cierto tamaño, todo el mundo dice, ¿y cuáles son tus muestras? Bueno, realmente debería ser ¿cuál es tu muestra? ¿Sí? En singular, ¿verdad? Porque rara vez tenemos la oportunidad de medir toda la población. Medimos todo ese grupo de unidades que hemos medido componen una sola muestra y sus componentes son unidades. Ahora, esto es posible gracias al teorema del límite central. ¿Pero qué es el teorema del límite central? Colegas, básicamente aquí hay un video que me gustaría que ustedes voltearan a ver luego, donde se explica muy bien el teorema del límite central, ¿verdad? Pero en el teorema del límite central, básicamente, lo que nosotros podemos observar es el hecho de que, independientemente de la distribución que tiene una población, ¿sí?, cuando yo extraigo de esa población muestras y obtengo las medias de esas muestras, ¿sí?, lo que va a suceder es que esas medias son las que se van a distribuir de manera normal, ¿sí? Hay un ejercicio, les voy a pedir que lo hagan, ¿verdad? Viene un video en este curso en el cual probamos esto a varios niveles con datos de un estudio isométrico, que es el que estamos utilizando aquí para ejemplificar los inventarios. Me gustaría que lo vieran para entenderlo de manera mucho más práctica, ¿sí? Ahora, colegas, algo que vale la pena ver siempre cuando nosotros estamos hablando de poblaciones forestales. En las poblaciones forestales se tiene un marco de muestreo bastante complejo. ¿Por qué? Porque generalmente podemos definirlo como un marco imperfecto, ¿sí? ¿Y por qué va a ser un marco imperfecto? Bueno, es un marco imperfecto porque es muy difícil definir dónde empiezan y terminan las unidades forestales. Bastante complejo, ¿verdad?
Todo depende en muchas veces, ¿sí? De quién fue quien realizó el inventario, ¿verdad? Cómo se delimitaron esos rodales y cómo se hizo. Entonces, eso añade complejidad al asunto. Y nos lleva a esto otro, ¿verdad? En rodales es bien difícil identificar las unidades muestrales, ¿verdad? Teóricamente nosotros hablamos de sitios de 1/10 de hectárea, pero si nosotros pusiéramos de manera contigua los sitios de 1/10 de hectárea, nos daríamos cuenta que hay una superficie que no es medible, ¿verdad? Es decir, teóricamente todos los sitios son contiguos de manera perfecta en una superficie forestal, pero eso realmente no es cierto. Eso solamente existe en la mente de los forestales. Entonces, eso complica mucho el hecho de identificar las muestras, porque después de todo, cuando uno pone sitios, ¿quién puede decir que en cierto lugar de un rodal está el sitio 5520? Bien difícil, ¿verdad? Si alguien empieza a hacer el corrimiento de los puntos, ¿verdad? De norte a sur o de este a oeste los numera, obviamente que eso va a cambiar, ¿sí? El número de la unidad e inclusive si la unidad entra o no entra completa dentro de una área, ¿verdad? Entonces, este es uno de los problemas fuertes que tiene el muestreo forestal. Hay un problema de identificabilidad de las unidades muestrales. Ahora, dado que el marco de muestreo es complejo, bastante complejo, ¿verdad? Entonces, pues sin embargo tenemos que vivir con estas simplificaciones. Y una de ellas, la que tenemos que asumir, es que el inventario tiene que asumir al sitio como la unidad muestral, ¿sí? O al punto como la unidad muestral. Ahora, ¿qué es el sitio del inventario? Bueno, el sitio del inventario es esa área reducida donde nosotros medimos todas las características relevantes de los árboles. En este caso, de los árboles con fines maderables, ¿verdad? Que pueden ser el diámetro normal, la altura total, la composición, las especies, las alturas de copa, la presencia o ausencia de insectos, la presencia o ausencia de fauna o cualquier otra característica relevante que nosotros veamos que ahí puede existir. Colegas, tradicionalmente, ¿cómo son los sitios de un inventario? Tradicionalmente los sitios de un inventario se hacen de manera circular. No porque no se puedan hacer de otra forma, sino porque es lo más común. Les voy a mostrar un esquema de un sitio clásico de 1000 metros que tiene un pequeño radio, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente para dos mediciones, ¿sí? Esto proviene de uno de los inventarios realizados en México con fines de gran visión, pero quiero que vean que básicamente son sitios de 1000 metros cuadrados, 17.84 metros de radio, ¿verdad? Ahora, antes de comentar algo, esto es lo teórico, ¿verdad? En el campo realmente es muy difícil ubicar todo dentro de un círculo. Eso también es lo que hace que nuestro muestreo sea imperfecto de muchas maneras, ¿verdad? Es imposible poner un círculo perfectamente circular en un terreno con pendientes pronunciadas, con presencia de afloramientos rocosos, con muchos árboles, ¿verdad? Con una densidad que impide una visibilidad completa, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablemos nosotros de lo que es los sitios de dimensiones fijas. Colegas, ahora sí, empecemos a platicar sobre nuestros estimadores. Como todas las cosas, tenemos que empezar con los estimadores, que son los más sencillos y los que todo el mundo conoce seguramente de manera empírica hasta este punto, que son los estimadores de muestreo simple al azar, ¿sí? Los estimadores de muestreo simple al azar asumen que si nosotros tenemos una población dividida en unidades muestrales identificables y que a partir de ellas nosotros podemos sacar una fracción de esa población de manera al azar, a partir de esa muestra podemos inferir el resto de la población. Algo que vale la pena entender, ¿verdad? Cada muestra tiene la misma probabilidad de selección, no cada unidad muestral. Es un error común pensar que son las unidades muestrales las que tienen la misma probabilidad de selección. No, lo que tiene la misma probabilidad de selección son las muestras. Es decir, si decimos que tenemos una población tamaño 100 y vamos a sacar una muestra tamaño 10, lo que tiene la misma probabilidad de selección son
esos 10 elementos que al azar pueden escogerse cada vez. No cada elemento, sino el conjunto de esos 10 elementos, ¿sí? Se puede ver posteriormente que en teoría de combinaciones eso nos lleva a que una población relativamente moderada, como una población de 100 individuos, ¿verdad?, puede tener una cantidad de muestras que es, en términos prácticos, casi infinita, ¿sí? No es infinita, pero para términos prácticos casi lo es. Los invito a que hagan ese ejercicio con las herramientas de combinaciones que Excel utiliza. Pero a eso nos referimos con la muestra, conjunto de los elementos. Sin embargo, el muestreo, con toda la carga científica que tiene hacerlo, ¿verdad?, tiene sus problemillas, como cuáles. Esto ya lo platicamos, ¿verdad? Es difícil definir el marco de muestreo, ¿sí? En todo caso, quiero que piensen por qué es tan importante definir el marco de muestreo. Es necesario definir el marco de muestreo porque básicamente el inventario va a ser una extrapolación directa de nuestro promedio por hectárea o por sitio sobre el marco de muestreo. Si nuestro marco de muestreo está pobremente definido, lo que va a suceder es que nuestro inventario va a tener errores que pueden ser graves si no está bien definido el marco de muestreo. Ahora, esto que dice que la aplicación está limitada a localizar las unidades de muestreo del terreno, en parte es cierto y en parte no. De hecho, las unidades de muestreo las vamos a localizar, pero las vamos a asumir como perfectamente identificables, ¿sí? Ahora, esta es una cosa que sí es cierta de este muestreo simple al azar. El nivel de información es genérico, ¿verdad? Es una información prospectiva en todo caso, ¿verdad? Nos va a hablar de cuál es el valor promedio más probable en una superficie, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos localizar de manera específica algún valor de la población, obviamente el muestreo simple al azar no tiene las posibilidades de hacer eso. Hablemos ahora de los estimadores. En este curso no vamos a demostrar demostraciones matemáticas ni nada. Lo que queremos es básicamente aplicar directamente los estimadores que ya existen, ¿sí? Para el muestreo simple al azar, la media es esta que todo mundo conoce, ¿verdad? Esta es nuestra media aritmética. Se puede demostrar que es el mejor estimador insesgado de la población cuando las muestras se han obtenido de manera completamente aleatoria, ¿sí? Cada vez que nosotros obtenemos valores de una muestra, ¿verdad?, es necesario calcular la variabilidad que existe entre las unidades muestrales de esa muestra en particular a partir de esta fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula de la expresión útil que ustedes van a encontrar en libros, que es idéntica a restar la media de cada uno de los valores observados, elevarlos al cuadrado y dividirlos entre n menos 1. ¿Sí? Esta muestra es la que es equivalente. Últimamente han caído en desuso estas fórmulas de manera práctica porque las computadoras traen ya definidas muchas de estas fórmulas de manera automática. Y sin embargo, lo adecuado es entender que todas estas provienen de esta raíz matemática. Ahora, hay que recordar en muestreo algo fundamental. Nosotros no queremos obtener la varianza de la muestra, lo que vamos a obtener. La varianza de esta muestra nos va a servir para calcular la varianza de las medias probables que podíamos haber obtenido, ¿sí? Es decir, esta varianza de la muestra va a ser una medida de la variabilidad total, pero nos va a ayudar a calificar la calidad de la media. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de este estimador. Quiero que veamos el estimador con mucho cuidado. Una cosa bien interesante que se tiene que notar siempre cuando se usa este estimador es entender que el n chiquito aquí, que representa el tamaño de muestra, obviamente va a estar ponderando, ¿sí?, la varianza de la muestra, ¿verdad? A medida que n aumenta, la varianza asociada a esta media va a ir disminuyendo. Esto además se multiplica por una cosa que se llama el factor de corrección por finitud. Este factor de corrección por finitud, también expresado de esta manera, básicamente nos dice algo bien interesante. A medida que nosotros aumentamos la proporción de la muestra que estamos utilizando, ¿verdad?, también vamos a reducir la variabilidad, de forma tal
que si termináramos muestreando todos los elementos de una población, ¿sí?, lo que le sucedería a esta varianza de la media es que se volvería cero, es decir, la incertidumbre que tenemos se vuelve cero. ¿Por qué? Simplemente porque hemos medido todos los elementos de la población. Esa es la interpretación básica de nuestro factor de corrección por finitud. Mucho cuidado, hay veces que es necesario usarlo, hay veces que no. ¿Cuándo o no usamos el factor de corrección por finitud? Bueno, este es un criterio grueso que vale la pena usarlo, ¿verdad? Si nuestro factor de corrección por finitud es mayor del punto 95, es decir, nuestra proporción muestral es menor del 5% de la intensidad de muestra, ¿verdad? Nosotros podemos reducir esta expresión a esto sin grandes consecuencias, ¿sí? Esto implica que mi población es tremendamente grande, ¿verdad? Tremendamente grande, y yo no puedo medir más que menos del 5%. Hay otra expresión que quiero que veamos ahorita, que se habla sobre el coeficiente de variación. Esta es otra forma de ver la variabilidad de la población medida de manera en porcentaje. Vale la pena tenerla en cuenta. Ahora, aquí viene el inventario. Una vez que tenemos la media, nosotros quisiéramos poder obtener el inventario. Quiero que veamos que el inventario es simplemente la media multiplicada por el marco de muestreo, ¿verdad? Este marco de muestreo puede estar en hectáreas siempre y cuando la media esté en valores por hectárea o por unidad de superficie. En todo caso, este n tendría que ser el potencial de unidades medibles en una población. En sitios de un décimo de hectárea tendríamos que tener 10 sitios potenciales por hectárea, ¿verdad? En un 20avo de hectárea esto habría que multiplicarlo por 20, ¿sí? La varianza de este total, quiero que vean, se calcula de esta forma, ¿sí? Es muy sencillo, pero quiero que vean la importancia del marco de muestreo aquí, ¿verdad? Por eso nuestro marco tiene que estar bien estimado. Si no está bien estimado, vamos a tener errores tanto en el inventario como en la varianza de ese inventario. Ahora, los intervalos de confianza. Una estimación puntual, colegas, no sirve de nada si no tiene anexada su incertidumbre. La incertidumbre nos habla de qué tanta confianza tenemos en que el estimador esté entre un cierto valor y el otro, porque aceptamos en muestreo que es imposible conocer todos los elementos poblacionales de una cierta población, que lo único que podemos hacer es muestrearla y obtener una estimación aproximada, ¿sí? En este curso, el valor de t que vamos a utilizar, ¿sí?, va a ser el valor de 2, ¿sí? Después de cierto valor, sobre todo después de 20, más o menos, ¿sí?, el valor de la distribución t muestreal, que es el que usamos para calificar el 95%, se aproxima a 2. Ahora, colegas, el intervalo de confianza, que es esta cosa para el total, se puede expresar también en porcentaje. Y a esto le denominamos nosotros el error de muestreo. Pero es lo mismo. Cuando yo hablo de error de muestreo y hablo del intervalo de confianza, como está definido en la norma, básicamente estoy hablando de lo mismo, ¿verdad? Nada más que en un caso está definido en millones de metros cúbicos y en el otro caso está definido, o miles de metros cúbicos, ¿sí?, y en el otro caso está definido como porcentaje. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Y esta es la simplificación que vamos a usar, ¿verdad? Usando el valor de 2 en lugar del valor de t. Pero eso implica el valor de t. Me he encontrado mucha gente que por no entender que ese 2 representa el valor de t, se les hace fácil quitarlo. Cuando ustedes le quitan el valor de 2 a sus estimaciones de confiabilidad, lo que sucede es que su confiabilidad pasa del 95% al 68%. Implicación, que ustedes están dispuestos a aceptar una muestra una de cada 3 veces que no contenga la media verdadera. Eso ya es bastante diferente comparado con una muestra que una de cada 20 veces no contiene la media verdadera. Así que mucho cuidado con ignorar el valor de 2 en sus cálculos, porque está implícito el valor de... Ahora, a mí me gusta mucho más ver los intervalos de confianza sobre el promedio. ¿Por qué? Porque son más manejables, ¿verdad? Es decir, cuando uno tiene grandes superficies, luego esos valores se vuelven valores
muy grandes, ¿verdad?, para verlos en el intervalo de confianza como el total. ¿Sí? Sin embargo, no pasa nada. Simplemente todo lo que vieron ustedes lo dividimos entre n mayúscula. ¿Sí? Y obviamente nos queda el error de muestreo en porcentaje. Quiero enfatizar nuevamente esto, ¿verdad? El intervalo de confianza y el error de muestreo son la misma cosa, nada más que una está en metros cúbicos o en metros cuadrados o en toneladas por hectárea y el otro está en porcentaje respecto a esas unidades. Pero es lo mismo, el error de muestreo y el intervalo de confianza al 95% son la misma cosa, nada más expresadas de manera diferente. Ahora, hablemos un poco sobre el tamaño de muestra. ¿Sí? En muchos casos, el tamaño de muestra es fundamental, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que programar cierta actividad para calcular los costos que va a representar. ¿Sí? Y para calcular el tamaño de muestra en cualquier circunstancia tenemos que partir del intervalo de confianza. Este intervalo de confianza lo podemos definir de la siguiente manera, ¿verdad? Donde el intervalo se define como el ancho. ¿Sí? Esto es la mitad del ancho del intervalo. Quiero que piensen que el intervalo total es el más y es el menos. Esta parte representa solamente la mitad del intervalo de confianza, ¿verdad? Esto le vamos a llamar L, ¿sí? O el límite del intervalo de confianza. Si esto lo reexpresamos así, es fácil ver, ¿verdad? Cuando yo sustituyo el error estándar aquí del inventario, ¿sí? Ya aquí está, recuerden que esta es la varianza de la media multiplicada por n, me va a dar la varianza del inventario. Aquí está el valor, la confiabilidad de 2. Y el truco es despejar para n chiquita. Bueno, aquí vienen los pasos, colegas, con los cuales se despeja para n chiquita. Quedándonos finalmente cualquiera de estas fórmulas como válida, ¿sí? Esto es a lo que se le llama el error permisible, colegas, ¿verdad? Esta partecita. Si yo tengo un promedio de 100 metros cúbicos por hectárea y mi L es el 10%, aquí ustedes tendrían que colocar, ¿sí? En este caso es el inventario, estos son en miles de metros muchas veces, ¿verdad? Pero piensen en la media, ¿verdad? Esto tendría que ser el 10% de su inventario total, ¿sí? La misma demostración se puede hacer para cuando trabajamos sobre la media. Insistiría, esto es lo que a mí me gusta más de este proceso. Y es exactamente el mismo, ¿verdad? Nada más que aquí L está en valores por sitio o en valores por hectárea. ¿Sí? Pero igual, tenemos que despejar para N minúscula. L va a estar definido y es el error tolerable. Quiero que piensen que este error tolerable, la ley nos marca que tiene que ser el 10% de este promedio, ¿verdad? Para garantizar que el inventario tiene un error de muestreo aceptable, una incertidumbre aceptable. Ahora, colegas, este ejemplo que vamos a platicar es usando el coeficiente de variación. Me gusta platicarles este ejercicio porque hay mucha gente por ahí que anda usando el coeficiente de variación a tontas y a locas sin saber exactamente cómo se usa, y obviamente lo que sucede es que sacan tamaños de muestra muy pequeños. Pero realmente el tamaño de muestra calculado de esta forma o calculado de la otra debe dar lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque si ambos lados de esta expresión los multiplicamos por 100 y los dividimos entre la media, ¿verdad? La parte izquierda puede definirse como el error permisible, ¿sí? Mientras que esta parte de aquí, ustedes la ven, es lo que ya platicamos, ¿verdad? Es el coeficiente de variación. Bueno, despejando para n chiquita, lo único que sucede es esto, ¿verdad? Que nuestra n va a estar definida ahora en todo, va a estar en porcentajes. El coeficiente de variación va a estar en porcentaje y el error permisible va a estar en porcentajes, ¿verdad? No se pueden mezclar peras con fracciones de peras. Se tienen que mezclar peras con peras, ¿verdad? Eso es lo que aquí nos está diciendo esta forma. Ahora, esta es una forma muy práctica para cuando tenemos que hacer una prospección rápida, ¿sí? Generalmente lo ideal es tener un premuestreo, pero si no se tiene el premuestreo y se tiene prisa para sacar el inventario, básicamente necesitamos conocer cuál es el valor máximo y mínimo de las unidades muestradas, ya sea en metros cúbicos por hectárea o metros cuadrados por hectárea en caso del área basal, para poder
más o menos de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Esto que llamamos el rango, ¿verdad? Si el rango de mi población es 4 veces este error estándar, ¿verdad? Entonces, este error estándar, ¿verdad? Será el rango entre 4, ¿verdad? Una estimación muy rápida. Insisto, eso es generalmente para cuando carecemos de datos, pero vale la pena entenderlo, ¿sí? Porque en algunos casos es bueno tener esta herramienta para arrojar un aproximado del tamaño de muestra. Ahora, los estimadores de muestreo simple al azar son insesgados. Cuando digo que son insesgados, tenemos que hablar de esto. ¿Qué es el sesgo? Bueno, el sesgo es una desviación sistemática, ¿verdad? Que nos lleva a que el valor más probable que nosotros tenemos en un muestreo está afectado, ¿sí? De alguna forma. ¿Cómo? Bueno, es un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Piensen que el centro de estas dianas es la media verdadera, ¿verdad? Y nosotros tenemos 4 tipos de estimadores. Un estimador insesgado, pero poco preciso, ¿verdad? Es decir, es un escopetazo de muy baja precisión. Un estimador sesgado, el D, pero y poco preciso además, es un escopetazo que además cuando le hace no pega al centro, ¿sí? Un escopetazo muy preciso, ¿verdad? Este es un estimador insesgado y preciso, y este que es un estimador sesgado, pero preciso. Si la varianza de estos dos va a ser pequeña, la varianza de estos dos va a ser grande, este es el peor de los casos, ¿sí? El mejor de los casos debía ser este. Colegas, lo que sucede en la realidad es que es difícil combinar ambos, y sin embargo, mediante el tamaño de muestra y mediante el uso de variables auxiliares podemos llegar a tener estimadores que sean precisos y relativamente insesgados. Esta es la última parte que yo quiero que platiquemos sobre el muestreo simple al azar y tiene que ver básicamente con proporciones. No todas las variables del inventario son cuantitativas, habrá algunas que son cualitativas. Cuando digo variables cualitativas puede ser presencia o ausencia de plagas, presencia o ausencia de estructuras reproductivas, presencia o ausencia de incendios, ¿sí? Variables de este tipo, presencia o ausencia de ciertas malezas, de ciertos individuos, ¿verdad? Ciertos insectos, ciertas presencia de fauna. En ese caso, nuestros sitios de inventario son útiles, ¿verdad? Porque podemos nosotros obtener una variable dicotómica de este tipo, ¿sí? Donde registramos 1 cuando se tiene la condición de interés o 0 de otra forma. Este sería el valor promedio que obtendríamos y su varianza la calculamos de esta forma. Es bien interesante ver que en este caso la varianza de este tipo de estimación es acotada. Es decir, aquí lo más grande que puede ser esta varianza es 0.25, es decir, cuando estamos exactamente en el centro que todas mi población está al 50% hacia arriba, el 50% tiene la condición y el otro 50% no tiene la condición de interés, ¿sí? Probablemente veamos algún ejercicio de esto después, pero lo cierto es que esta es una herramienta que vale la pena tener en cuenta cuando ustedes estén realizando el inventario forestal. Recuerden que registramos muchísimas variables y muchas variables de ellas requieren este tipo de tratamiento.